revisado porque eso nos permitirá entrar en contexto de lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? Listo. Eh, Algo que vamos a revisar, un tema muy importante el día de hoy en liderazgo, es una base fundamental y es algo que viene escrito, por supuesto, en la palabra de Dios. Cuando vemos el primer libro de Samuel, capítulo 17, es una historia que muchos conocemos y que podemos entender el entorno, la situación en la que se estaba desenvolviendo lo que sucedió en ese momento. Sin embargo, quiero que veamos previamente un previo a la situación que marcó este momento del capítulo 17. Quiero que vamos a evaluar desde el capítulo 15. Ahí, primer libro, perdón, de Samuel, capítulo 15. Ahí atrásito nada más de lo que ustedes pudieron leer en casa, de lo que pudieron revisar. Saúl inicia su reinado en Israel, en el pueblo de Israel, y Saúl es levantado como un rey cuando el pueblo de Israel venía de ser dirigido por Dios, siempre, por supuesto, y Dios establecía su palabra por medio de jueces. Hubo jueces en Israel, y ellos son los que venían a traer, a juzgar los casos de acuerdo a lo que sucedía entre uno y otro. Vimos el caso, por ejemplo, de Moisés, que era un juez, porque Moisés le decía, cuando vienen un caso y traen un caso a mí, pues yo juzgo entre lo correcto y lo que no es correcto, y se establece la justicia de Dios. Pero para el tiempo posterior, el pueblo de Israel ya no estaba saciado de tener jueces y había dejado de poner los ojos en Dios, como era la costumbre, y empezaron a clamar por un rey. Empezaron a buscar tener un rey, donde el rey que ellos tenían, pues por supuesto era Dios. Pero ellos querían tener la figura de un rey al frente del pueblo. Dios establece el reinado inicial por medio del rey Saúl. Es ungido, un hombre de Dios, con características muy claras que escribe la Biblia. Pero llega un momento en el que Saúl recibe una instrucción de parte de Dios y a partir de ahí viene un parteaguas en la vida del rey Saúl. Hay un principio que tenemos que tener muy claro en el reino, es el principio de sustitución. Y lo vemos en liderazgo porque es importante que nosotros corramos con toda la responsabilidad, caminemos con la responsabilidad de obedecer cada instrucción y cada indicación que Dios nos da. Cuando Dios nos pone en el liderazgo, hablo en todos los sentidos, pues en un trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, en un ministerio, tenemos que hacer las cosas como Dios lo ha indicado. De lo contrario, por supuesto que la silla puede ser sustituida. El día que incluso yo no vaya a la iglesia, normalmente a lo mejor yo tengo un lugar específico y digo, siempre me siento ahí en la iglesia. Es como muy común a veces que ya tenemos como nuestra ubicación. El día que yo no vaya, la iglesia puede ser que diga, pregunte, ¿no? ¿Dónde está el hermano? ¿Por qué no vino? Pero es muy probable que esa silla, cuando yo deje de ir, esa silla sea ocupada por otra persona. Porque el reino de Dios no se va a detener. El reino de Dios va a seguir avanzando y Dios va a cumplir su propósito y la obra que Él tiene preparada para todos. Vean lo que dice la Biblia del rey Saúl. De entrada el título es muy confrontativo. Saúl desobedece y es desechado. Ya desde el título podemos evaluar y decir, el primer rey y salió mal. Salió muy malo el primer rey. Primer versículo, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. La instrucción de Dios viene aquí. Ve pues y hiere
a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando Dios daba una instrucción de quitar algo, era desde la raíz, desde la raíz. Es fuerte cuando leemos esos tipos de versículos que dice, y hasta los de pecho. O sea, destroza todo, todo. Hoy en día, por supuesto, las cosas no aplican así, ¿verdad? No vamos a salir a cuchillar a todas las personas, no, sino esto es espiritual para nosotros en la aplicación al día de hoy. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos y apartaos y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. La instrucción había sido clara. Tienes que destrozar a todos, desde el rey hasta los que están de pecho. No puedes dejar vivo, hasta dice las vacas, las ovejas. ¿En qué momento nosotros tomamos una atribución que no nos corresponde de sugerirle a Dios hacer las cosas diferentes? Esto es prácticamente como decirle a Dios, tú te estás equivocando en la instrucción y lo correcto es hacer esto. A ver, Dios, tú te equivocaste en decirme que quitara a todos junto con el rey, junto con todo su ganado. Te equivocaste, el rey tiene que quedarse vivo. Y vean lo que hacen. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Yo creo que es uno de los versículos más terroríficos que podemos leer en la Biblia. El que Dios diga de una persona, de un hombre que le ha asignado, o una mujer que le ha asignado una encomienda específica, que diga, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y lo vemos en todos los sentidos en el liderazgo, puede ser en el hogar, en nuestra propia vida, que Dios diga, me pesa haberte puesto por cabeza de tu casa, me pesa por haberte puesto en esta posición en tu trabajo. Me pesa haberte puesto en este ministerio. No es como que Dios se haya equivocado, porque Dios nos pone y al final del día nosotros siempre caminaremos con un albedrío. Por supuesto, Dios sabía lo que iba a suceder porque Dios sabe lo que va a suceder posteriormente, como el caso de Judas. No porque Judas iba a entregar a Jesús y se iba a cumplir su palabra, no lo metieron, no estuvo incluido dentro de los 12. Estaba incluido y tuvo su albedrío para tomar la decisión final. Por supuesto, lo iba a entregar porque se iba a cumplir la palabra, pero el final de Judas pudo haber sido distinto, pudo haber sido muy distinto si él se hubiera arrepentido. Pero acá Saúl quiso sugerirle a Dios cómo debían ser las cosas. Nosotros nunca podríamos estar en una posición de sugerirle a Dios cómo suceden las cosas o cómo deberían de suceder. Nunca podríamos estar en esa posición. Dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es que es muy claro el versículo de Dios hacia con Saúl. Lo voy a volver a repetir. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, en contra de Dios se fue y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Claro que no lo había hecho.
Qué fuerte es cuando una persona que piensa que está haciendo lo correcto. Qué difícil es que una persona cambie cuando esa persona piensa que está haciendo lo correcto. Cuando aún a pesar de que está haciendo lo malo, esa persona es aferrada y obstinada en decir, no está mal, no está mal, no está mal que haga esto. Qué fuerte es que una persona sea tan obstinada pensando en que no está haciendo lo malo. Puede ser una ceguera completamente. Y dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Claro que no había sucedido. Entonces Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, aparte me quieres ver la cara. Samuel está diciendo, ¿me quieres ver la cara? ¿En verdad piensas? Y luego veamos quién era Samuel, un hombre de Dios. Dios ya le había dicho todo lo que había pasado. Samuel no estaba ahí. Cuando Saúl estaba cumpliendo la encomienda de Dios, Samuel no estaba ahí. Y Samuel ya traía toda la película de lo que había sucedido. ¿Cómo a veces nos atrevemos a decirle a Dios enfrente, cuando Dios sabe todo, Señor, pues es que yo no me equivoqué, yo no tuve la culpa, yo no lo hice mal? Cuando Dios sabe la película, un corazón soberbio el que había ya en Saúl. Verso 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó, y ahora sucede una tendencia que de repente pasa en el hombre. Desde que el pecado surge en el corazón de Adán y Eva, una de las primeras respuestas que estos dos seres le dicen a Dios es, fue culpa de ella. Adán le dice, es culpa de ella. Cuando Dios le dice, ¿dónde estabas? Es que la mujer que tú me diste, le dice Adán a Dios, echándole la culpa a Dios y echándole la culpa a ella. Y acá este hombre hace exactamente lo mismo. No puede con el paquete y dice, es que el pueblo los perdonó. Entonces, ¿para qué te puso a ti por rey? ¿Quién era el líder? ¿Quién era la cabeza en ese momento? Si Dios lo había puesto y lo había instituido por rey y el rey ve que el pueblo se está equivocando, pues el rey tiene toda la autoridad para redirigir al pueblo y que el pueblo no se esté equivocando. En ese momento, si el pueblo se había rebelado, si el pueblo se había rebelado contra la indicación de Dios, que había bajado por medio de Samuel a Saúl y de Saúl hacia el pueblo, pues Saúl tenía toda la autoridad de decirles, señores, eso no es lo que Dios nos indicó, y ponerles la muestra de cómo se hacía. Y dice, perdón, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios para lo demás, pero lo demás lo destruimos. Aparte era para Dios, ¿no? Híjole. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es exactamente lo que yo les decía. Dios le dice, Samuel está diciendo, ¿no eras tú el rey? ¿No eres tú el rey? ¿No eras algo insignificante antes de Dios? Y entonces Dios te eligió a ti. Tú eras algo pequeño, eras algo mínimo. Y entonces Dios puso sus ojos en ti, te eligió a ti para ponerte en esa posición y te ungió Dios. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes, perdón. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido la voz de Jehová, cegado completamente. Saúl estaba cegado. Samuel está diciendo, ¿por qué hiciste lo incorrecto? Y entonces Saúl le dice, ¿lo incorrecto? No, si yo hice lo correcto, lo que Dios me dijo, yo lo hice. Obstinado, un corazón obstinado, creyendo que en realidad había hecho lo correcto. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel le dijo,
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra, a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La tendencia del pueblo de Israel cuando Dios les instruyó el ir y hacer sacrificios para el perdón de los pecados, no era como que siempre tienes que llevar becerritos, vaquitas para que sean sacrificadas para perdonar todos tus pecados. Era, ve, observa lo que sufre el animal, ve que el animal es desangrado completamente y el animal tiene que terminar derramando su sangre por tu culpa, para que él cargue el pecado de lo que tú hiciste. No es como que una práctica muy agradable. Ver chorrear, derramar la sangre de un animal por culpa de lo que uno hizo. ¿Qué culpa tiene el animal, podríamos decir? Dios lo instruyó de esa forma. Pero el pueblo de Israel lo tomó como una práctica incorrecta el estar llevando y llevando y llevando animales al sacrificio. Hasta que Dios les dice a través del profeta, hastiado estoy de los sacrificios. Ya no soporto sus sacrificios. No me interesan sus sacrificios. Y aquí, en la práctica que ya traía Saúl, le dice Samuel, Dios se complace más en que tú seas obediente a sus palabras, que vengas y le pongas 1000 sacrificios. Dios, por supuesto, eso funciona ahí distinto. El holocausto posterior a la obediencia. El holocausto, la ofrenda a Dios, posterior a la obediencia, porque incluso la Biblia dice, cuando tú tengas algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, no te la lleves, déjala ahí, ve, ponte a cuentas con la persona y ahora sí regresa y presenta tu ofrenda. Porque para Dios es más importante el que nosotros vivamos una vida correcta, adecuada, de acuerdo a su palabra y su instrucción, que seamos personas de ofrendas. Podríamos ser los mejores ofreciendo ofrendas, trayendo las mejores ofrendas, las más hermosas, pero tener una vida alejada de Dios. Ahí es donde aplicará no los conozco. Cuando dicen el Evangelio, que le dijeron, Señor, Señor, en ti echamos fuera demonios, en ti sanamos los enfermos. Yo no los conozco, porque no hay obediencia. Y entonces Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, el escuchar muy bien, el que cuando Dios está hablando, este es un tema importantísimo, y que cuando Dios está hablando, yo soy una persona que esté prestando atención, que ponga toda mi atención, que quite absolutamente todo lo que pueda haber en mis pensamientos y escuchar muy bien la instrucción, para que después no esté diciendo, no, sí lo obedecí, traje al rey de Amalek. No, la instrucción no fue esa. ¿En qué andabas pensando, Saúl? Cuando la instrucción fue bajada de parte de Samuel a ti, ¿en qué andabas pensando? ¿Qué ocupaba tus pensamientos ese momento que no pusiste atención en la instrucción de Dios? Oye, la Biblia dice que el hombre tiene que tratar a su mujer aún mejor que un vaso frágil. Bueno, yo la traté como vaso, pero no mejor que un vaso frágil. La traté como vaso. ¿Por qué no escuchaste bien la instrucción? La traté como vaso de plástico, que se cae y no se rompe. Así ¿verdad? La traté como vaso. Y entonces no escuchamos muy bien la instrucción. Podemos decir, no, señor, yo la traté como vaso. Sí, pero de plástico, que la tirabas y la tirabas y la tirabas. Tenemos que tener muy buena atención cuando Dios está hablando. Porque como pecado de adivinación, vean la comparación que hace, como pecado de adivinación es la rebelión. El no obedecer a Dios es exactamente lo equivalente al estar enchamucado. A una persona, porque hay un espíritu que se llama espíritu de adivinación, lo vemos en Hechos. Cuando iban los discípulos caminando y venía una mujer diciendo, búsquenlo en el libro de Hechos, no me acuerdo qué capítulo, y venía una mujer diciendo,
estos hombres y Dios habla por medio de estos hombres y venía atrás de ellos. Y de repente voltean los discípulos y le dicen, sal de ella. Y esa mujer tenía un espíritu de adivinación. Y aquí dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, el volvernos en contra de la instrucción de ser desobedientes es equivalente a una persona que está enchamucada, a una persona que puede estar endemoniada. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquella persona que es obstinada a decir, no, tengo razón, no, 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 yo tengo razón. No, yo hice lo correcto. Hice lo correcto yo hice lo correcto. No, señor, yo hice lo correcto. Oye, no, la instrucción era distinta. No, yo hice lo correcto. Una persona obstinada. Dice que eso es exactamente igual a ponernos de rodillas ante un Baal, ante una estatua que alguien levante. La idolatría. Y no solamente tener como ídolo una imagen, sino a una persona incluso, la idolatría, el idolatrar a una persona. Dice, la obstinación es exactamente igual que la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, vean lo que dice. Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa palabra es de terror. Por supuesto, el principio de sustitución es algo tangible en el reino. El principio de sustitución es real. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Yo creo que este capítulo es para agarrar al Saúl y decirle, ¿dónde estaba Saúl? Pero Saúl podría de la playera y decirnos, yo te dijo claramente cómo era. ¿Dónde estaban mis pensamientos? ¿Dónde estaba en ese momento cuando la instrucción era clara? Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. De verdad, Saúl estaba perdido. O sea, en ese momento, si alguien te dice, Dios te ha sustituido, Dios ya puso a otro por rey. Yo creo que en ese momento lo correcto debería ser pies de Dios y decirle, perdóname, perdóname, perdóname porque te desobedecí. No importa si ya no quieres que sea rey, está bien, quítame, no importa, no importa el reinado, pero solo quédate conmigo. No hay ninguna posición, no hay ningún reinado, no hay ningún milagro, no hay una bendición más grande que el saber que Dios está con nosotros. Y vean lo que dice. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, se lo vuelve a decir. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Que te digan eso, no, yo creo que ya hay esa tercera vez ya. ¿Qué sentirías, Isaac, que te digan, si me escuchan ahí? Creo que no, ya regresó, ¿ah? Creo que se trabó mi máquina. Ahora sí, ya regresé. ¿Qué sentirías, Isaac, que te dijeran eso? Ni pensarlo, ¿ah? No, yo creo que caigo muerto ahí. Exacto. Ni pensarlo, que Dios te diga, el reino te lo ha quitado y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El principio de sustitución es real. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Era lo único que le importaba a Saúl, lo que pensara la gente de él.
Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, claro. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, pues ya me la perdonaron. Pero Samuel, vean lo que hace. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa de Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Alguien que amaba a Saúl se quedó llorando por sus decisiones. Vean lo que dice en el capítulo 16 enseguida, verso 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios ya tenía un plan. O sea, Dios ya estaba actuando. Dios no se detuvo. Dios no se detuvo. Le dolió en su corazón, pero Dios seguía avanzando en su plan. Llena el cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios ya tenía a alguien en el corazón. Y entonces, ahí por supuesto, vemos la historia del capítulo 17. Un líder surge ante una situación crítica. Si alguien pudo leer la historia, que seguramente ya la conocían, es una historia muy conocida, pero esta historia nos dice que venía David de haber estado apacentando a sus ovejas. El papá le asigna una encomienda específica, un hombre obediente, y le dice, ve y llévale esto de comer a tus hermanos. Y ahí viene David a dar. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Se escucha? ¿Sí va? Sí se escucha. Cuando David escucha que el gigante, porque dice que Israel y los filisteos estaban como uno en una montaña y otro en una montaña, y había un valle, ahí abajo había un valle, estaban de monte a monte. Entonces cuando venía al valle el gigante, les gritaba algo específicamente, les decía, cobardes. Se la pasó gritándole al pueblo de Israel. ¿Alguien sabe cuántos días le estuvo gritando el gigante? Ahí decía en la lectura, fueron 40 días. 40 días. Imagínense estar soportando que afuera de su casa un señor o una señora les esté gritando, cobardes, cobardes. Y la misma imagen es que nosotros estemos abajo de la cama diciendo, por 40 días, Señor, Señor, no se va, no se va, y me está gritando cobarde y cobarde y cobarde, y no se va. Esa era la actitud del rey Saúl. Diciéndolo crudamente, Saúl estaba abajo de la cama, escondido, atormentado incluso ya atormentado, estaba escondido y era el líder. Por supuesto, el pueblo estaba hecho, pero pelotísimas. El pueblo estaba hecho pelotas. Si la cabeza estaba mal, pues el ejército estaba, pero por donde quiera. 40 días el gigante les gritaba, cobardes, cobardes. Y llega David, este joven, y les dice al ejército, ¿qué es lo que anda gritando ese señor? ¿Cómo podemos soportar que ese señor le esté gritando al ejército del Dios viviente? Vean la visión que tenía este joven, una visión fresca, un joven con todo el ímpetu, con todas las ganas, con todo el anhelo, mientras el rey Saúl estaba metido abajo de la cama. Necesidad, ante una situación crítica, Dios se va a proveer de un David. Y ahí empieza nuestra chamba, porque tenemos que ubicar muy bien el tipo de líder que está pidiendo nuestra familia, el tipo de hombre o el tipo de mujer que en nuestra familia
está pidiendo. Tal vez hoy nuestra familia puede estar siendo amenazada por un Goliat y nosotros, pero ya nos acostumbramos a escuchar al Goliat allá afuera, que de vez en vez viene y nos grita, cobardes. Léalo y así dice, les gritaba, cobardes. Yo no sé quién aguantaría que por 40 días nos estén gritando allá afuera, cobardes. Al menos uno le va a llamar a la patrulla. Oye, ya este señor. Y va a volver a regresar y va a volver a gritar, cobardes. Hasta que no surja un David. Y entonces David entra con Saúl. David primero pregunta, ¿qué le van a dar al que destruya este? Le dicen la recompensa. Viene con Saúl y dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Por eso Saúl le entra envidia. Por eso posteriormente a cuando David derrota a Goliat, porque si se dan cuenta la forma en la que David derrota a Goliat, David le suelta con la onda, le suelta la piedra, cae y le corta la cabeza. David nunca se confió de que el gigante cayera. David se aseguró que el gigante se quedara sin cabeza. No fue como nada más saberlo, ahí está medio muerto, ya se medio murió. No, David le cortó la cabeza asegurándose que ya no se iba a parar. Esa es exactamente la actitud de un líder que está esperando una familia, que está esperando la comunidad, la colonia. Y me refiero a comunidad, no comunidad cristiana, sino me refiero a la comunidad donde vivimos. Las personas que viven a nuestro alrededor. Alguien que se levante y que diga, ¿quién está gritando allá afuera? ¿Quién es ese gigantón? Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es ese gigante que tenemos que ubicar hoy? ¿Es una adicción? ¿Es una diferencia? Tal vez un divorcio que se está acercando, un gigante del divorcio. Tal vez es un gigante de una enfermedad. Tal vez es un gigante que viene a separar, porque dice la Biblia que eso es el objetivo. Viene a separar, a matar y a destruir. No viene a jugar, ¿eh? No viene a sentarse, echarnos aquí un yenga, jugar con nosotros, con la familia, divertirnos. Porque cuando nosotros le damos las llaves, el diablo no puede entrar y empujar la puerta y meterse, a menos de que nosotros le abramos la puerta y le digamos, pásale, compadre, pásale, métete. Ese somos nosotros, somos los responsables. El responsable de que Goliat estuviera gritándoles por 40 días al pueblo, al ejército. Es más, no le estaba gritando al pueblo, le estaba gritando al ejército, los que estaban armados, los que sabían meter la cara, los que iban al frente antes del pueblo. Ellos iban al frente como ejército. Ninguno del ejército se le paró enfrente. Y David sabía muy bien cómo hacerlo. Por supuesto, hubo una preparación previa, porque dice David, yo maté a un león. Si alguien quería meterse con mis ovejas, si fuese un león, fuese un oso, imagínense enfrentar un león, mucho a correr. Si viene el león, te echas a correr, la verdad, o haces algo. No creo que, no es un gatito ahí cualquiera, ahí un perro tal vez, es un león el que se le ponía enfrente a David. Por supuesto, tuvo una preparación. Y en ese momento, en el momento de meter las manos para defender a su pueblo, David lo hizo correctamente. Ante una situación crítica, Dios va a levantar un líder. Veamos que seamos nosotros. Ubiquemos muy bien que ese líder seamos nosotros. Que no sea el David que viene allá caminando. Que no digamos, híjole, porque después viene la envidia de Saúl, porque les gritaban, ay, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Había una comparación radical. Eso va a pasar.
porque la gente se da cuenta, el pueblo se da cuenta, nuestro entorno se da cuenta de quiénes somos. Muchas veces decimos, a la iglesia no vamos a ver al pastor, no vamos a ver al ministro, por supuesto, vamos a buscar a Dios, sin lugar a duda, pero como ministros tenemos una responsabilidad y nosotros tenemos que dar un buen testimonio. No podemos ocultarnos en esa frase, que yo no creo en esa frase, yo no creo en esa frase personalmente porque me quita responsabilidad. Es decir, no venimos a ver al ministro, pero pues es el hombre que Dios puso. Vean cómo estaba todo el ejército y Saúl escondido abajo de la cama. Ese era el ejemplo. Entonces se levanta David y entonces empieza el caminar de un líder que en el Nuevo Testamento se sigue hablando de él. Cuando le decían a Jesús, Jesús, hijo de David, David, el nombre de David seguía siendo vigente en ese tiempo. Y en la actualidad, pues predicamos de David, ¿verdad? Bien, este es el tema de hoy, el principio de sustitución, y por eso es importante tener buenos líderes en el reino, porque lo contrario vendrá una sustitución. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios. Por favor, acompáñenme a orar en este tiempo. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Y es justo lo que venimos a hacer, Señor, estudiar de ti, estudiar tu palabra, estudiar, Señor, de lo que tú nos dejaste para nosotros. Por favor, sigue formando en mis hermanos, Señor, los hombres y mujeres de reino que tú quieres ver. Permítenos cuidar con amor y temblor, dice tu palabra, la salvación que tú nos has dado, pero también cuidar muy bien lo que nos has asignado desde el hogar, desde nuestro trabajo, desde las actividades que nos permites desarrollar, pero también lo que nos permites, por tu gracia y por tu amor, desarrollar, Señor, en un ministerio para ti. Levanta hombres y mujeres, Señor, que te obedezcamos a ti, Señor. Quita toda obstinación, quita toda rebeldía de nuestro corazón y que nuestros oídos estén siempre bien atentos y bien prestos a ponerte atención a ti. Te damos gracias por tu infinito y por tu grande amor. En el nombre de nuestro San Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos el próximo sábado. Primero Dios, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Chao.